igual. Se ve como fondo. A ver. Se escucha igual, profe. Igual de mal. Igual de bien o igual de mal, dependiendo. Bien, ¿no? ¿Sí? Nos habíamos quedado en... Nos esperamos un minuto más para iniciar. ¿Cuánta gente va? 21. Mientras vayamos contando, estábamos viendo lo del proceso multietapa, ¿no? Y la idea era que continuaran sobre eso y vieran si había algunas dudas o si ya les salía bien. ¿Qué me dicen? ¿Cómo les salió? ¿O qué dudas tuvieron? Básicamente estábamos ahí, ¿no? Que ya podíamos encontrar el punto delta y a partir de ahí entonces había que bajar, ¿no? Usando el equilibrio, bueno, el pseudoequilibrio y luego la línea de operación, pseudoequilibrio, línea de operación. Así hasta que llegáramos a donde queríamos o nos pasáramos, ¿no? ¿Qué les dio? ¿O no le vieron nada? ¿Qué les dio? En lo que estamos haciendo, ¿lo continuamos haciendo o no? Sí, muy mal, ¿o qué? En R1 me dio con coordenadas de 0.542,0.108. ¿Eso con matemática? No, con matemática. ¿Sí? Si quieres mostrarnos cómo lo hiciste. Menos aproximado, igual así, como que haciéndolo a mano. ¿Sí? Sí, más o menos eran las mismas coordenadas. Y luego de ahí continuaste, sacaste otra línea de operación y luego equilibrio. La E2 con el punto de delta Z y R1. Ok. Si quieres mostrarnos, Sheila. ¿Mande? Mostrarnos lo que hiciste en matemática. Sí. ¿Estás compartiendo? Es que apenas está abriendo el archivo.
Siempre que está Zoom se hace muy lento matemática, como que se pelean por la memoria. Sí, es que siempre se me tarda como que mucho en cargar los archivos. Bueno, creo que aquí es donde nos habíamos quedado. Por ahí, ¿no? Ahí. Ajá, y después dijo que teníamos que hacer como el mismo procedimiento, pero ahora que esta sería nuestra función, porque la pendiente sería ahora, bueno, sería ahora hacer como con esta línea azul. ¿No? Okay. Y teníamos que, creo que los puntos estos eran los de esta línea de E1. Uh-huh. Y ya este fue, bueno, este era el punto de la coordenada 1 y ya después para sacar ahora la otra coordenada con Y, okay, sería solamente restar uh-huh, lo que nos salió en este resultado y ya este era el otro punto. Y ya luego otra vez teníamos que ese punto proyectarlo, ¿no? De E1 a R1. uh-huh, Y después hacer una línea de delta Z a R1 uh-huh, y proyectarla, pero ya después de ahí lo intenté hacer, pero no sé, como que no me salía. Entonces ya mejor lo hice así como todo gráfico. Y ya solamente me basaba como con los puntos, okay, sacando las coordenadas aquí. Y bueno, lo hice manual y sí, o sea, como que también se parecían mucho los puntos. okay. Bien. Entonces, ¿cuántas etapas te dieron ahí? Aparentemente 1, 2, 3 o 4. Ajá, E1, E2 y E3. Y ahí en E3 llegaste hasta, más bien en E3 o en R3, digamos, llegamos hasta donde queríamos. 1, 2, E3 y bueno, este ya era el punto, el que ya Okay, teníamos. Ajá, De 1,0. Bien. Con 3 etapas aparentemente se Ajá. puede hacer el proceso entonces, ¿no? Ok, Sí. Cool. Bien. ¿Alguien más? ¿O dudas? Porque en realidad ahí, efectivamente, como lo pone Sheila, es eso, ¿no? O sea, encontrar las intersecciones y resolviendo nada más, ¿no? Una tras otra. En realidad lo que hacemos en el proceso es resolver secuencialmente, ¿no? Una vez que resolvimos el balance global, las etapas las encontramos secuencialmente. ¿Alguien más lo hizo? ¿O alguien que tenga dudas? ¿No? Supongo que todos los demás también lo hicieron. Si no lo hicieron en matemática, lo hicieron a mano, pero lo hicieron, ¿no? Nada más era ir bajando y resolver, ¿no? ¿O alguien tiene dudas al respecto? Entonces, ¿qué fue lo que sientes que no te salió, Sheila? O sea, teníamos ahí, por ejemplo, fue un poco hacerlo como lo pusiste. Teníamos esa ecuación y de ahí como, no sé si lo comentamos, ya no me acuerdo, era bajar utilizando las líneas de equilibrio, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo si habían definido estas, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Creo que sí, se habían puesto. Pero creo que eso lo habíamos puesto, ¿no? A ver, en la sesión anterior. O sea, que podíamos interpolar. Ajá. Creo que sí, es que me quería basar en lo que ya habíamos hecho porque antes nos había salido una línea que nada más nos daba hasta R1 y creo que de ahí como que se alargó un poco más
solo que de ahí ya no supe, porque supongo que ese era el procedimiento que íbamos a usar. Ujú. Hay que interpolar, o sea, tenemos esas líneas, interpolamos para que nos dé, a partir de un valor de C, el que nosotros le demos, que en principio ya lo habíamos calculado acá arriba, el de YC. Profe, ¿está compartiendo? Ah, no, sorry. Cuando dejó de compartir lo olvidé. El valor de acá arriba lo teníamos, ¿no? Habíamos calculado YC1, y entonces con ese YC1 podemos interpolar, que es lo que habíamos hecho, para obtener las nuevas X, ¿no? Eso lo habíamos hecho, ¿no? La vez pasada. Sí. Y entonces, con eso, entonces ¿qué obtuve a partir de YC? Obtuve YB, Y1, XB. Entonces, me salieron curiosos, ¿no? Algo puse diferente. Porque se supone que es punto 80. Esta es la raya aquí, ¿no? Que estaba interpolando con el valor de YC, que YC valía punto 83, algo puse mal. Punto 83 y punto 16. Aquí vuelvo a narrar. A ver, aquí es 1. Fue diferente, ¿no? Te creé mal. A partir de YC obtenemos YB. Y esa es la interpolación. Entonces, a partir de YC. Es que puse las mismas X. En lugar de las X puse las otras. XX. Entonces tenemos lo que tenía, ¿no? Punto 54 y punto 10, algo así, ¿no? Que es el punto acá. Esa es la nueva X. Y entonces lo que hay que hacer, bueno, vamos a trazar la figura de una vez para ir abriendo. Y luego la vamos agregando, ¿no? Como lo teníamos, ¿no? No sé, tenemos entonces la roja, podemos agregar una nueva línea. Roja también, no, negra, black. Entonces aquí, además de las ties, vamos a trazar líneas. Sería YN1 con X1, ¿no? X. YN1 primero y luego X. ¿No? Entonces ahí está como, ¿no? Ahí está trazada la línea, ¿no? Ahí se ven las líneas punteadas. ¿Sí? Sí. Y entonces de ahí hay que trazar una línea de acá que pase sobre esa para llegar hasta esta, ¿no? Entonces la línea siguiente, la nueva delta, digamos, que le podemos llamar como querramos, por ejemplo, de 1 a 2, ¿no? Es un fit, podemos hacer un fit como siempre, ¿no? De este estilo, como el que hemos estado usando hasta ahí, un fit, pero tiene que pasar entonces sobre el punto X1, el siguiente, y delta. Entonces, la Z delta es esta, ¿no? Y entonces voy a trazar una línea, bueno, va a calcularla, ¿no? No la va a trazar. Hay que calcular una línea que pasa desde ahí, desde Z delta por X1, y la queremos que la trace hasta acá, ¿no? Entonces, para trazarlo, primero calculemos la intersección. La intersección sería ¿cuál? Entonces, si esa es la ecuación de la línea que pasará sobre esta, y quiero intersectarla con esa, como la pusiste, ¿no?
La intersección sería ¿cómo, Sheila? ¿Cómo la pusiste? ¿Como salt? Ajá. ¿Y con quién? Entonces, ¿no? Resuelve a quién. Ahora, aquí sería la función de con otra pendiente, ¿no? De la línea roja. Pendiente de acá, que sería la dependiente de 1, ¿no? 1 menos 1, 1 menos X. Esa nos va a dar entonces, cuando resuelva para X, ¿cuánto vale Y? Y3. Las letras YC2, ¿no? Otra vez retomando los códigos anteriores, ¿no? YC2 es básicamente como esto, ¿no? Es una solución de este estilo. Falta este pedazo. Entonces con eso obtengo YC2 y puedo obtener YB2 Con una resta. con esa, ¿no? C2 era, creo. Sí, sí. YC2 No sería B2. YB2 igual a 1 menos YC2. Pues ahí está, ¿no? Y esto lo podemos poner si queremos como Y2. Ese arreglo de puntos, ¿no? Tenemos primero las Cs y luego las Bs. Si yo tengo el punto, lo puedo agregar a las líneas que quiero que trace rojas continuas, por ejemplo, como estas, ¿no? Red line aquí, a la serie de esta, ¿no? Todas las que vienen de delta. Y creo que debería salir. Debería. ¿Qué puse mal? ¿Con quién se quejó? Que me dijo como... Bueno, luego metió una línea más. O sea, por eso dejó una llave más. Bien, el caso es que tengo ahí entonces, ya, ¿no? Tengo una nueva intersección hasta acá. Y entonces repetimos el proceso, ¿no? El siguiente sería igualita a la línea puntera de acá. Entonces básicamente lo que hicimos acá arriba, para obtener la intersección, pero ahora será para la etapa 2, ¿no? X2. Trazo una nueva línea entre 2 y 3 y continúa así, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el archivo que tengo en general, o sea, el que pondré, será que sea un poco como lo tenemos en la clase, con alguna pequeña diferencia, pero que es donde pongo cosas como tablas, ¿no? Por ejemplo, el de una etapa, el que es una etapa, resuelto básicamente como lo teníamos, calculé la recuperación, y luego de varias etapas habíamos puesto una proporción de 2.1, ¿no? ¿Cuánto era? El problema de varias etapas. Sí, de 2.1. No, entonces, esto es, si yo pongo un caudal de 100 y luego uno de 210, tengo eso, ¿no? La proporción de 2.1. Esto es lo que ya vimos. Aquí lo puse con un do, ¿no? Solo para que lo hiciera varias veces. Entonces, lo programé de forma que yo le pongo un número máximo de etapas a calcular y cuando encuentre la solución ya dice que es el número OK, ¿no? Entonces, hace un do hasta que se satisface que nos pasamos de la B que teníamos inicialmente, ¿no? La del refinado. Esto es que llegamos donde queríamos o nos pasamos un poco más. Si logramos eso, entonces rompe el ciclo, ¿no? Y se sale. Pero la idea, como ven, es básicamente la misma, ¿no? Siempre hacer
ajustes, encontrar intersecciones, etc. Y entonces aquí tenemos efectivamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, necesita 4, ¿no? Para llegar así exactamente como lo tenemos. Y la tercera se queda un poquito arriba, en la cuarta se pasa. Entonces tenemos al menos 4 con esas condiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Aquí, bueno, un poco sí lo podrán consultarse como el paso uno poco a poco, para que noten eso, ¿no? ¿Qué pasará? Ahí lo pusimos con cierta proporción, que era inferior a lo que tenía con una etapa, ¿no? Con una etapa teníamos 5.27, algo así, la proporción, y aquí tenemos 2.1. Casi un poco más de la mitad. Bueno, más bien un poco menos de la mitad redujimos, ¿no? ¿Hasta dónde le podré reducir? Como ven, el asunto para que pueda yo hacer este cálculo es que estas líneas jamás sean paralelas, ¿no? Porque tiene que hacer esto, llegar aquí y luego separarse. Entonces tiene que haber siempre un ángulo entre estas, ¿no? No tienen que llegar a ser paralelas. Debo de poder hacer eso y esta también tiene que estar en una posición en la que lo pueda hacer. De ahí en fuera yo puedo reducir el flujo. O sea, esto puedo ponerle aún menos disolvente. Si lo pongo menos disolvente, entonces estaré, no sé, pongamos 200. Entre menos disolvente ponga, estaré requiriendo más etapas. Pero la concentración en el extracto irá subiendo, como ven, ¿no? Aquí se acercó el punto y esta concentración va subiendo, ¿no? Entonces, conforme vaya reduciendo la cantidad de disolvente que utilizo, tendré que utilizar más etapas, pero la concentración que obtengo acá será más elevada, ¿no? Y utilizaré evidentemente menos disolvente, entonces será más barato por ese lado, ¿no? Por ejemplo, lo puedo poner hasta 1.6. Como ven, ahí tengo 14 etapas, ¿no? Si lo hago en 14 etapas, según el cálculo, la concentración en el extracto podría alcanzar este valor, ¿no? Una concentración bastante elevada, lo cual me facilitaría otros procesos, utilizaría muy poco disolvente, y habría llegado hasta donde quiero, ¿no? Acá abajo. ¿Sí? ¿Dudas? El ángulo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Entre las dos, entre las líneas de operación y las de pseudoequilibrio. Pero no son, más bien existe un ángulo, no son paralelas. Entonces puedo seguir haciendo el cálculo. Entonces lo podría ir bajando un poco más hasta que en realidad ya no pueda trazar las líneas, ¿no? Eso en principio ocurriría cuando alguna pasara sobre este punto de la alimentación, que en principio sería esta, que básicamente es cuando este punto llegue aquí, ¿no? Ahí ya no podría hacerlo. Pero si no, aparentemente puedo seguir bajándolo. Entonces, 155, por ejemplo. Como ven, ahí todavía lo puede hacer, ¿no? Ahí ya se acabaron las 20 etapas que le puse de límite y todavía puede hacerlo, ¿no? En 23 etapas puede hacer eso. ¿Sí? ¿Ven el juego entre estos cambios de valores? ¿Dudas? ¿No? Entonces, la ventaja siempre de tenerlo en un programa de cálculo es que si ya lo metieron, entonces es muy fácil cambiar las cosas, el equilibrio, las condiciones de operación y calcular diferentes procesos, ¿no? Es más fácil hacer esos cálculos. Pero el primero cuesta trabajo, ¿no? ¿Dudas? Si no hay dudas. Entonces, en el mismo documento encontrarán el problema, como ya les había comentado, en otras unidades, en las unidades libres de disolvente, de portador en este caso.
eso no lo voy a explicar mucho más, pero al final el resultado es básicamente el mismo siempre. Y la geometría, como ven, es igual. O sea, vamos, se cambia la geometría, pero la lógica es que sigo teniendo la X, ¿no? Entre los puntos. Y en el proceso multietapa pasa básicamente lo mismo. Tengo la X, tengo deltas, y puedo calcular las etapas de una manera análoga, ¿no? En realidad es lo mismo. Voy a usar el otro valor que tiene acá. Será 210, ¿no? Es que metí un poco de ruido acá abajo. Entonces, estará ahí ese documento para que lo vean, lo estudien a detalle, la secuencia de cálculo, y que comprueben que efectivamente pasa lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está el punto delta, entonces los equilibrios en este caso son verticales, entonces nada más es bajar sobre la línea, ¿no? O subir en esto, subo, delta, subo, delta, subo, delta, subo, delta. Entonces es lo mismo, ¿no? Pseudoequilibrio, operación, pseudoequilibrio, operación, todo el tiempo. ¿Alguna duda? Si no, yo creo que vamos a tocar, en realidad es este mismo problema visto de otra forma, que es lo que quiero iniciar ahora, que es lo de absorción, ¿no? Y es en principio lo que vean, un poco lo que revisaron en la tarea, ¿no? Entonces, puse el jam ahí para que puedan irlo trabajando. De hecho, yo hay 2 personas ahí. Entonces, lo que hacemos en extracción sólido-líquido es que a sólido le ponemos el líquido y esperamos que el soluto pase del sólido al líquido y que se extraiga así, ¿no? Discutimos un poco el asunto de que los sólidos son sólidos más bien complejos y que entonces no es tan evidente poner el asunto del equilibrio ahí, porque depende mucho de cómo esté el sólido adentro, el soluto, perdón, adentro del sólido. Y luego tenemos el problema de que la transferencia de masa es mala y que la separación de sólido-líquido es mala. Y entonces la forma de enfocarlo en ese caso, en la extracción sólido-líquido, es utilizar esta idea del pseudoequilibrio. Pero es una idea no tan buena en realidad, ¿no? Con limitaciones. Sería mejor si estudiáramos un poco más lo que está pasando en el problema, pues, un poco más seriamente, digamos, ¿no? Y eso se relaciona con lo que sigue, entonces, con absorción y cromatografía. En todos los casos tenemos el asunto de un sólido que contiene, de alguna forma, a un soluto. En absorción en particular, la idea es que queremos hacer la operación inversa en una primera etapa, que es que yo tengo un líquido que tiene un soluto y lo que quiero es que se pase al sólido para utilizar al sólido como agente de separación. Entonces quiero que el soluto se meta en el sólido de alguna forma y entonces explotar eso para separar, ¿no? Eso nos lleva entonces al equilibrio. La idea es que entonces queremos, básicamente, como siempre, a una alimentación, agregarle un sólido para que obtengamos 2 corrientes, ¿no? Una corriente líquida y una corriente sólida. En ese caso, el problema está en la alimentación líquida. Entonces queremos que los solutos de aquí se pasen al sólido
Pero en realidad, como ven, es básicamente la misma idea, solo que al revés, ¿no? Y entonces tendremos un cierto líquido con ciertas concentraciones, un sólido con ciertas concentraciones. En absorción, ¿no? Entonces, primero, así es como lo hemos estado abarcando, bueno, estudiando todo el tiempo. Nos conviene cambiar un poco la nomenclatura para facilitarnos las cosas ahora. Bueno, vamos a cambiarlo un poco. En el sentido de que vamos a ponerlo mejor como que sea la absorción, efectivamente. Lo que hacemos es alimentar una solución líquida y vamos a asumir que esa solución líquida no cambia, entonces que tiene una cierta concentración C0 y que sale entonces el mismo líquido con una concentración C. Básicamente lo que estamos suponiendo es que los solutos transferidos son insuficientes en cuanto a la masa y propiedades para cambiar sustancialmente la densidad y el volumen entonces de L, ¿no? Y el sólido lo ponemos como una S con Q0 y S con Q. Aquí C0, bueno, las C y las Q están en unidades que no son fracciones, ¿no? Son unidades volumétricas normalmente, o algo parecido. ¿En qué unidades nos conviene manejarlas? Pues depende un poco de cómo estén los caudales, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con qué pase en el equilibrio. Al final, como siempre, sabemos que lo que esperamos que ocurra es que estas dos corrientes intenten alcanzar el equilibrio, y entonces que hayan alcanzado no el equilibrio dependerá del tiempo, pero el equilibrio está involucrado aquí, ¿no? Y entonces eso nos lleva al asunto de lo que vieron de tarea, ¿no? ¿Cómo es el equilibrio? ¿Qué vieron de tarea? El equilibrio, yo tengo un sólido y quiero que un soluto que se encuentra en un líquido, se quede en el sólido. La forma en la que se queda puede ser en realidad absorción o adsorción. ¿Cuáles son las diferencias entre absorción y adsorción? ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué es absorción? ¿Y qué es adsorción? Profe, Absorción es cuando... perdón, habla. Cuando se queda el sólido en las paredes, y el otro es cuando sí penetra, ¿no? Entonces, en general distinguimos eso, ¿no? En la forma coloquial, la absorción es básicamente como cuando ponemos una tela o una esponja con agua y el agua se mete a la tela, ¿no? Ahí donde está el líquido, está adentro de la tela, en el sentido de que está adentro del polímero, que es la tela, o está entre las fibras de la tela. En ese sentido, entre las fibras, ¿no? Normalmente. Pero cuando hablamos en absorción, en el sentido técnico, en el sentido de proceso, lo consideramos que efectivamente está adentro de la sustancia. Entonces, eso es muy claro cuando usamos absorción gas líquido. Es en realidad que se disolvió en la otra sustancia, ¿no? Entonces, la sustancia, el soluto está completamente disuelto o disuelto en la otra sustancia. Y ahí es absorción para nosotros, ¿no? En el sentido técnico. Entonces, hay una pequeña diferencia, digamos, del sentido coloquial de absorción con el sentido técnico, ¿no? Y absorción efectivamente es algo que ocurre en la superficie, ¿no? Si yo quiero que el soluto se quede entonces en el sólido, ¿qué puedo explotar? Puedo explotar absorción o adsorción. En el sentido que quieran, digamos. O sea, yo lo que quiero es que explotar el hecho de que el soluto se va hacia el sólido para utilizarlo en separaciones. Utilizo adsorción, exploto adsorción o absorción, o ambas.
el soluto va a lograr entrar en el sólido, esto es disolverse en el sólido. Lo más probable es que no, entonces no va a absorberse en el sentido técnico en el sólido como tal. Pero esperamos al menos que se absorba, o probablemente se absorberá. Entonces explotó absorción, probablemente. Pero en realidad también puedo explicar absorción desde el punto de vista no técnico, digamos, en el sentido de que el sólido tendrá líquido adentro, y entonces en ese líquido se puede quedar el sólido, el soluto. Entonces puedo explotar en realidad las dos cosas, ¿no? Puedo explotar absorción y absorción en el sentido no técnico. Esto es el soluto adentro del líquido que está adentro del sólido. Pero entonces se involucran las dos cosas normalmente, ¿no? ¿Cómo es el equilibrio de absorción? ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron del equilibrio de absorción? ¿Cómo se suele reportar? Es un sistema de ¿cuántos componentes tengo aquí? Al menos. Tengo el sólido, el líquido y el soluto. Entonces tengo 3 componentes, ¿no? Y 2 fases, sólido y líquido. Entonces eso sugeriría que podría usar un diagrama triangular. Sin embargo, no son normalmente reportadas en diagramas triangulares la absorción. ¿En qué tipo de diagramas son reportados normalmente? Que tienen hasta nombre, ¿no? ¿Qué encontraron? Termas. En las isotermas, ¿no? ¿Cómo son estas isotermas? ¿Quién contra quién? Yo vi que era la cantidad de soluto absorbido contra la concentración de soluto en el líquido. Digamos, la concentración del líquido y la concentración del sólido. ¿En qué unidades? Gramos sobre kilogramo. Por ejemplo, gramos, kilogramo. Y en el líquido, usualmente Gramos tenemos litros. gramos litro, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es como común en una isoterma de absorción entre un sólido y un líquido. Y entonces pueden tener diferentes formas, ¿no? ¿Qué formas encontraron? ¿Cómo son? ¿Líneas rectas? ¿Son curvas? ¿Cómo son? Una es lineal, una cóncava hacia arriba y la otra cóncava hacia abajo. Pueden ser así, de manera genérica. Y entonces a esta le llamamos lineal y a las otras o no tiene nombre. Favorable y desfavorable. ¿Cuál es favorable? La que es cóncava hacia abajo. Uh-huh. Y esta es la desfavorable, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿El nombre por qué favorable o desfavorable? ¿Alguna idea? Pues es como hace referencia a dónde se va a distribuir más el soluto en función del sólido utilizado, ¿no? Ok, es decir, entonces, ¿por qué sería favorable? Porque se retiene una mayor cantidad del soluto en menor cantidad de líquidos, de la alimentación. A ver, otra vez. Creo que es correcto, pero solo quedó como expresado un poco curioso. Se retiene una mayor cantidad de soluto de la alimentación. Es que no sé bien cómo explicarlo, tengo la idea, pero... Aquí, digamos, la alimentación no existe en el sentido de que no sabes cómo llegaste al equilibrio, pero llegaste al equilibrio. Entonces, aquí no es necesario involucrar la alimentación.
solo es lo que está en el líquido y lo que está en el sólido. Pues cuando el líquido y el sólido están en contacto, en el equilibrio, ¿qué pasa? Mario. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no voy bien. Yo pongo en contacto el soluto, se distribuye en el equilibrio entre el sólido y el líquido. ¿Cómo es esa distribución en el caso favorable? De acuerdo a lo que estabas diciendo. El soluto se distribuye entre el sólido y el líquido. Exacto. Entonces, se distribuye favorablemente hacia el sólido, ¿no? Ajá. O preferentemente, ¿no? Para no usar la misma palabra. Entonces, lo que significa que en el equilibrio, cuando está en el equilibrio, la cantidad de soluto que hay en el sólido es superior a la que hay en el líquido. Entonces, se distribuye preferentemente en el sólido, en el caso favorable, ¿no? ¿Sí? Y en el caso desfavorable, se distribuye preferentemente en el líquido. ¿Sí? Y encontraron algunas ecuaciones con nombre, ¿no? De hecho, hay algunas ecuaciones famosas de isotermas, ¿no? Que son, ¿cuáles encontraron? Pues el de Langmuir, ¿no? Ese. ¿Qué más? Langmuir. La lineal. La lineal, que es la línea recta como tal. ¿Y cuál otra? La de Freundlich. Y esas son como las tres más comunes, ¿no? Hay un montón de ecuaciones más, pero básicamente es, o sea, esas capturan una buena parte de los comportamientos, ¿no? Esas tres. Las otras son como para algunos casos raros que de repente ocurrieron por ahí, ¿no? Y entonces, como son la de la lineal, pues efectivamente dice que será igual entonces a una línea recta con ordenada 0, K por C, ¿no? Una relación lineal entre la concentración en el sólido y en el líquido. La de Freundlich es casi como esa, excepto que tengo un exponente involucrado, ¿no? Y entonces eso hace que pueda ser una curva cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿no? La de Freundlich, dependiendo del valor del coeficiente. Y la de Langmuir, ¿cómo es? Pues igual a ¿cómo la encontraron? Encontré una que es Q0 por Y sobre KD más Y. Q0 por Y. ¿qué? Y. Sobre KD más Y. Okay, entonces, sobre K, aquí, algo así, ¿no? ¿Sí? Bueno, la Y en este caso es la concentración del líquido, entonces nos tratamos con la concentración del líquido. Que será entonces C. Y a la Q0, en general, yo lo estaré llamando con max, ¿no? Entonces, efectivamente, esas pueden hacer pues, la lineal con la línea recta. La de Freundlich puede hacer curvas en cualquiera de los dos sentidos. Y la de Langmuir, pero más bien curvas que continúan siendo curvas. Y la de Langmuir es una hipérbola, ¿no? Freundlich y lineal. ¿Sí? Y entonces, aquí lo más importante para entender que es que en general tenemos en este tipo de representaciones la concentración en el sólido está en cosas como gramo-kilogramo y en el líquido como gramo-litro o algo del estilo, ¿no? En un caso está másico y en otro está volumétrico. ¿Por qué? Porque en principio lo que estamos poniendo aquí
es lo que está efectivamente absorbido al sólido. Pero el sólido es un sólido poroso, ¿no? Si lo que queremos es explotar la absorción, nos conviene que el sólido sea muy poroso, ¿no? Entonces, para explotar la absorción, conviene un sólido poroso entonces, en general, entonces, de nuestros sólidos, o sea, el sólido que nos podemos utilizar es un sólido poroso, ¿no? Que en realidad tenga muchos agujeritos, porque con eso tengo más superficie que si fuera solo una esfera, ¿no? Si fuera solo una esferita, solo tendría la superficie de la esfera. Pero si no es el caso, o sea, si tiene agujeros, esos agujeros internos nos dan más superficie. Entonces conviene que sea un sólido poroso como esto, ¿no? Y entonces cuando pensamos que está absorbido, está efectivamente una parte absorbida a esa superficie, a las rayas negras, digamos, ¿no? A la parte superficial. Pero no es lo que puede ocurrir en el sólido, ¿no? Esto es... en el sólido, yo tengo una parte que está... Bueno, primero, digamos, lo vemos como lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Lo que está ocurriendo es que yo esas partículas las suspendo en un líquido, igual que los cristales, igual que extracción sólido líquido. Y lo que espero entonces es que el soluto que está afuera, a cierta concentración, y que entonces esa concentración lejos de la partícula, y entonces más allá de la película, está siendo mezclado de forma turbulenta, que la concentración es básicamente la misma en toda esa zona, en todo ese volumen, excepto en la película, en las películas, ¿no? Ahí espero que difunda, que el transporte no sea convectivo, sino más bien difusivo. Entonces, espero que se mantenga la concentración, pero después en la película que difunda, eventualmente llega a la superficie del sólido, y ahí puede ser que se absorba, si es que hay espacio, o que siga difundiendo. Y entonces yo espero que difunda hasta que eventualmente se absorba, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en el sólido, yo lo que tenemos en estas isotermas es lo que está efectivamente pegado al sólido. Pues eso que está pegado efectivamente al sólido, le podemos llamar Q. Es la Q que teníamos arriba, ¿no? Está muy pequeña esa Q, ¿no? Va a ser más grande esa partícula para que... Entonces, eso es, perdón, lo que está pegado al sólido, ¿no? Pero el líquido que está que está ocupando estos espacios también contiene sólido. Entonces, ahí tengo también sólido disuelto. Entonces, debería poner una concentración C adentro de la partícula, el líquido que está dentro de la partícula. Entonces, para distinguir C de la C externa, le puedo poner un puntito. ¿Sí? Y entonces, C punto es la C del líquido, la concentración del líquido que está dentro de la partícula. Y la C sin punto es la que está fuera de la partícula. La concentración del sólido, en congruencia se le puede llamar Q punto para indicar a la que está efectivamente pegado al sólido. Porque entonces yo puedo explotar que esté absorbido o que esté
absorbido en el líquido que está dentro del sólido. Entonces puedo explotar las dos cosas, ¿no? La absorción del sólido y la absorción del líquido que está dentro del sólido para usar la separación, para hacer la separación, ¿no? Entonces yo... ¿Puede repetir ¿Sí? lo de la C punto y Q punto, por favor? La C punto es la concentración en el líquido que está dentro del sólido. Este sólido, de hecho, o sea, imagínense, tiene la partícula porosa. Ustedes la ponen en contacto con el líquido. ¿Cómo le hace el líquido para entrar, para desplazar el aire que está ahí adentro? ¿Qué dicen? ¿Qué pasará? ¿O cómo le hace o se queda el aire ahí adentro atrapado? Primero, ¿entrará el líquido o no entrará el líquido? ¿Qué tiene que ocurrir para que el líquido entre al sólido? ¿Cómo le hacen? ¿Debería haber un vacío dentro del sólido? ¿Cómo hago el vacío en el sólido? Como que no podríamos hacer alguna forma para que haga el vacío dentro del sólido, ¿no? El sólido inicialmente está ahí, todo lo que está dentro del sólido, vamos, es solo aire, ¿no? Y yo agarro y lo sumerjo en líquido. Y entonces el sólido, que tiene aire adentro, está rodeado por líquido. Ese aire se queda atrapado o es desplazado por el líquido, pero para ser desplazado por el líquido o sacado por el líquido tendría que entrar. ¿El líquido puede entrar a los poros? ¿De qué depende? Es algo que ya vieron de alguna forma en físico-química. ¿No es lo de aumentar la agitación para que el flujo sea turbulento? Sí, eso lo vamos a hacer, digamos, después. Aquí haya o no agitación, el aire está ahí, ¿no? Si hay agitación, se formará una película alrededor una película de líquido alrededor del sólido, pero no queda claro todavía cómo es que le hace el aire para salirse de ahí, o el líquido para entrar. Si se queda lleno de aire, no nos ayuda, porque entonces el soluto que está en el líquido no podrá entrar puesto que está en el líquido, y el otro es aire, ¿no? Entonces lo que necesitamos primero es que el líquido entre a los poros. ¿Por qué entraría el líquido a los poros? ¿Por convección? Esto es por una diferencia de presiones. Pues suena que no, porque hay líquido por todos lados y esto es gas. Entonces no hay forma de que haga vacío, porque si yo succionara, digamos, para succionar, tendría en realidad que llevarme el gas a algún lado, ¿no? Y ese gas no puede salir por el centro de la partícula, tiene que salir de alguna forma hacia afuera. ¿Cómo le hacen? Primero, el líquido puede entrar. ¿El líquido entraría cómo? Por diferencia de presiones, no es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace que el líquido entre a las partículas, si es que la hay? ¿Podría ser una diferencia de densidades? Pero la diferencia de densidades tiene que ver con alturas, digamos, ¿no? Porque el aire se va a salir, digamos. Podría ser si lo mandas hasta abajo, digamos. De alguna forma haces que las partículas se vean muy al fondo y que haya una buena cantidad de líquido arriba, de forma que haya una diferencia sustancial. Y entonces esa diferencia de densidad haga que salgan las burbujitas, ¿no? Puede ser, alguna fracción puede ser que haga eso. La más grande probablemente, en poros grandes, que pueda salirse por ahí. Pero ahí, acabo de contar eso de los poros. ¿Cómo es que los líquidos entran a los poros? Por difusión.
¿Difusión sobre qué? ¿Puede haber difusión del líquido en el gas? ¿Y no, profe? Más bien al revés, yo diría. El gas se disuelve en el líquido, pero al revés, no. Antes de pasar a eso, entonces, ¿qué? ¿La película recuerdan por qué se forma? Igual debe de haber una... Profe, igual no puede haber cierta afinidad entre, pues, el solvente y el absorbente y el fluido. O sea, Y esa afinidad, ¿cómo la interpreto? Podría pensar que, o sea, hay dos formas de interpretar eso que acabas de decir. Podría decir, bueno, el líquido, yo lo que quiero es que el sólido se absorba en el sólido. Pero ¿qué pasa con el líquido? ¿El líquido se absorbe en el sólido o no? El sólido es una sustancia, el líquido es otra sustancia. ¿La sustancia del líquido se puede absorber en el sólido o no? Es que sería un poco la afinidad que está comentando Mario. Podría ser que sí, ¿no? O sea, puede ser que haya absorción. De hecho, normalmente la hay en este caso. Porque ¿qué es lo que pasa entre dos fases? ¿Qué hay entre dos fases? Hay una interfase, pero esa interfase se forma porque en realidad hay cierta tensión entre fases, ¿recuerdan? Entonces hay tensión entre fases, pero esa tensión entre fases tiene que ver un poco de cómo se quieren los átomos o las moléculas de una sustancia, cómo se quieren entre sí controlar, cómo quieren a la otra sustancia, pero también qué tan fácil sea que dejen ese estado de agregación. En este caso, lo más probable es que hagamos una mezcla en la que el líquido tiene afinidad, ¿no? Esto se absorbe en el sólido, su tensión es muy baja con el sólido, y entonces cuando yo lo pongo en contacto, intenta absorberse y se le pega, ¿no? Entonces se empieza a mover ahí y se forma, recuerden esa historia de los meniscos, ¿no? Así yo tengo meniscos así y meniscos así. ¿Cuál es la diferencia entre esos meniscos? ¿Recuerdan eso? De los meniscos en las pipetas y tubos. Que nos regreso otra vez a la historia de la condición de no deslizamiento en flujo en tuberías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación entre este líquido y este sólido para que forme un menisco así? ¿Y cuál es la relación entre este líquido y este sólido para que forme un menisco así? ¿Qué me refleja esa diferente forma de menisco? ¿Me recuerdan? En los dos casos hay capilaridad, ¿no? Pues primero ya lo dije, la capilaridad es lo que hace que entre el líquido al sólido, pero qué tanto entre dependerá, tiene que ver con el radio y con la tensión interfacial. Entonces, cuando el líquido y el sólido no se quieren, la tensión es elevada entre ellos, se forman meniscos como estos. Cuando el líquido y el sólido se quieren, el líquido se absorbe en el sólido, la tensión entre ellos es muy baja, y entonces tengo meniscos de este estilo, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Ahora, te lo digo. Entonces, el líquido entra a los poros, ¿por qué? Por capilaridad. Esa capilaridad está relacionada con el diámetro de los poros y la tensión interfacial, pero entonces es mucho más fácil que entren aquellos con los que tienen tensión muy baja. Entonces, normalmente elijo un líquido que tiene una tensión interfacial muy baja con el sólido, o lo que es lo mismo básicamente que se absorbe en el sólido. Y entonces entra muy fácilmente. Y el gas que está atrapado ahí va a disolverse en el líquido y va a salir por difusión, ¿no? Eventualmente toda la partícula será cubierta por el líquido. Aunque algunas efectivamente pueden, eventualmente los poros más grandes, puede ser que logren salirse solo por la diferencia de densidades, ¿no? Ahí es un juego entre diferencia de densidades y tensión entre fases. Pero al final así acaba, ¿no?
Y entonces las partículas acaban rellenas de líquido. Y entonces ahora sí tengo mi partícula rellena de líquido, la suspendo en el contactor para que haya buena transferencia de masa y entonces se forma esta película, ¿no? ¿Sí? Y entonces la concentración en el exterior, más allá de la película, es una zona bien mezclada y entonces es básicamente la misma todo el tiempo, ¿no? Cero. Pero en la película tiene que difundir ahí, se mueve por difusión, la concentración no es la misma, sino está en el equilibrio y entonces se mueve por difusión. Y tiene que difundir entonces hasta que se logre pegar en el sólido, logro encontrar dónde absorberse. Por lo que entonces tengo adentro de la partícula, tengo dos concentraciones. La concentración del soluto en el líquido, que le pongo un punto para distinguirla de la concentración externa, y para ser congruente, digamos, con ese punto le pongo un punto también a la concentración del soluto que está efectivamente absorbido en la superficie interna del sólido, ¿no? ¿Ahora sí? ¿O hay más dudas? ¿Podría repetir eso último, profesor? Sobre la C y la C que tiene un... Entonces, al final tengo dos concentraciones, ¿no? Dentro de la partícula tengo dos concentraciones. La concentración del soluto en el líquido adentro de la partícula y la concentración del soluto sobre el sólido al interior de la partícula, en la superficie interna de la partícula. ¿Sí, Juan Pablo? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Y entonces eso me lleva a que me conviene definir una concentración aparente. Yo voy a hacer una concentración promedio que tome en cuenta eso. Pero necesito entonces de alguna forma referirme a los poros en la partícula. A esos poros en la partícula les voy a poner epsilon P, que es la porosidad de la partícula, ¿no? La porosidad es la fracción volumen vacía, ¿no? La fracción del volumen de la partícula que es ocupada por el aire o líquido eventualmente. Y entonces hago una Q promedio, que la puedo poner como, bueno, una Q promedio o una Q aparente, como queramos llamar, que es entonces, debe tomar en cuenta las dos, lo que hay en el líquido y lo que hay en el sólido. Entonces, lo que hay en el líquido es C, y lo que hay en el sólido es Q. Pero no toda la partícula es sólido o líquido. El líquido solo ocupa la porosidad. Entonces, el volumen proporcionalmente que tengo ahí es epsilon P. ¿Sí? Entonces tengo epsilon P que multiplica C y eso me da entonces el soluto que está en el líquido adentro de la partícula. Y tengo que sumarle la parte correspondiente del sólido. Entonces la fracción volumen del sólido es eso. Y yo la multiplico entonces por Q. Pero Q, como lo vimos antes, normalmente la ponemos en masa-masa, mientras que C está en masa-volumen. Entonces, masa-volumen, por este número que es una fracción de volumen, nos da masa-volumen. Esta Q entonces está en masa-volumen, pero esta está en masa-masa, la multiplico por eso que es fracción-volumen, y sigue estando en masa-volumen, no puedo sumarlos así como están, ¿no? Algo me falta. ¿Qué me relaciona con la masa con el volumen? La densidad. La densidad. Entonces, necesito una densidad aquí, que es la densidad del sólido seco, digamos, o del esqueleto del sólido, ¿no? Entonces, esa densidad es la densidad esqueleto. ¿Por qué solo de los huesitos del sólido, no? ¿Sí? Eso es lo que pesa el sólido como tal. Quitándole lo que hay de
gas o de líquido. ¿Sí? Entonces, esto me ¿Esa parece- densidad de esqueleto sería la del soluto? No, la del sólido, como tal, ¿La de los absorbentes? el absorbente. Pero no de la partícula de absorbente, sino de el sólido. Esto es de lo que yo puse aquí como bolitas chiquitas, ¿no? Es de estas cosas. Ujú. Ok, gracias, profe. Ese es el esqueleto, ¿no? Y entonces noten que lo que yo estoy haciendo aquí es multiplicar así como está, ¿no? Tengo masa de soluto por masa de sólido. Si es como que le pongamos acá, ¿no? Masa de soluto B sobre masa del sólido. Lo multiplico por la densidad es la masa del sólido por el volumen del sólido. La fracción 1 menos epsilon es el volumen de sólido sobre el volumen de partícula. Y entonces acá tengo C, que es la masa de B sobre el volumen del líquido. Y epsilon P, que es el volumen del líquido sobre el volumen de partícula. Y entonces, como ven, al final, ¿qué nos queda? El volumen del líquido me queda masa de B sobre volumen de partícula, volumen sólido se va, masa del sólido se va, me queda en todos los casos, entonces, que esa Q es la masa de B sobre el volumen de partícula. Entonces, es una concentración aparente en ese sentido, ¿no? El volumen de referencia es el volumen de la partícula, y es una concentración volumétrica, efectivamente, ¿no? ¿Sí? Esto nos lleva a que hay más densidades en realidad, ¿no? El sólido tiene asociado varias densidades, y necesitamos como comentarlas para evitar confusiones, ¿no? Entonces, tenemos la densidad de esqueleto, que es esa que tenemos ahí, ¿no? La esqueleto. Pero noten que si yo multiplico, cuando tengo este producto, de hecho, la masa del sólido sobre el volumen del sólido, que es la densidad de esqueleto, multiplico por la fracción esta, volumen de sólido, volumen de partícula, se van las del sólido y me queda masa del sólido sobre el volumen de partícula. Esa es la densidad de la partícula. Uh-huh. P, que es entonces, como está puesto allá arriba, 1 menos epsilon P por la densidad de esqueleto. Esa es la densidad de la partícula, ¿no? ¿Sí? Y cuando tengo graneles, tengo mucho sólido, el sólido a granel, tengo espacio vacío dentro del sólido, pero también entre el sólido. La densidad de granel es ρB de bulk. Y al igual que el de arriba la calculo como 1 menos la porosidad por la porosidad, perdón, una porosidad por la porosidad de la partícula. Esta porosidad y la porosidad del granel. Entonces tengo esas tres densidades para referirme a la densidad del sólido, ¿no? Tengo la densidad del esqueleto, la densidad de la partícula y la densidad del granel. Cuando yo mido volumétricamente sólido, en realidad lo que estoy midiendo normalmente es sólido a granel, entonces estoy utilizando esta, ¿no? El sólido a granel me va a reflejar esta densidad. ¿Sí? Estas solo son las de las partículas. Eso es algo que no, yo solo lo podría ver, digamos, en microscopio. Déjame ver, llegó algo. Un segundo, ¿no? Mientras piensen en eso de las densidades.
¿Dudas con las densidades? Sí. Entonces, la densidad de la partícula es igual a la masa del sólido entre el volumen de la partícula. Sí, literalmente. Vale. Esto, digamos, es particularmente relevante porque al final, entonces, yo puedo explotar como parte del proceso que el soluto esté absorbido o absorbido. Entonces, literalmente, si regreso a esta ecuación, esto es absorbido y esto es absorbido, ¿no? Con D. Eso es lo que está efectivamente pegado en el sólido y eso es lo que está solo en el líquido que está dentro del sólido. En cualquier caso, como yo tengo una concentración aparente y entonces, desde el punto de vista del proceso, lo puedo explotar, ¿no? Aunque haya solo uno de las dos. De hecho, lo hacemos, ¿no? Por eso lo insisto tanto en ello. Y entonces, pues dependerá, o sea, normalmente en el equilibrio, la forma en que vienen reportados la mayor parte de los equilibrios son así, masa-masa contra masa-volumen. Y entonces hay que poner atención ahí porque si ese es el caso, tendríamos que sumarle esto. A veces esto es despreciable, la absorción respecto a la absorción, pero no siempre, ¿no? Y a veces solo utilizamos la absorción, entonces hay que poner atención nada más, ¿no? A qué es lo que estamos poniendo como Q y ver las unidades de Q, que sea consistente de acuerdo con lo que esté haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo determinamos el equilibrio? Esto que tenemos acá, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo lo harían para determinar el equilibrio? Ustedes tienen, digamos, un granel de sólidos, ¿no? Tienen un granel de sólidos, un cierto volumen de sólidos a granel. ¿Qué? ¿Cómo le hacen para encontrar el equilibrio del soluto con cierto líquido y ese sólido? ¿Cómo lo harían? ¿Qué dicen? ¿Cómo se les ocurre que podrán determinar el equilibrio? ¿Cómo lo hacemos? Tengo cierta masa de sólidos. Vamos, como que yo tengo una cierta masa de sólidos. ¿Qué hago? Me pongo en contacto con un cierto volumen de líquido. Y luego, ¿qué? Un cierto volumen de líquido del cual yo conozco una cierta concentración C0, ¿no? Y le pongo eso en contacto y lo dejo que alcance el equilibrio. Al final tendré cierto volumen y cierta concentración, ¿no? Y entonces, lo que yo necesito, como ven, es cuánto se quedó absorbido el sólido, los kilogramos por kilogramos de sólido absorbido por kilogramos de sólido, contra lo que hay en el líquido. Entonces, lo que hay en el líquido, después de que pasó el tiempo, yo lo puedo determinar, ¿no? Puedo tomar una muestra de líquido y analizar esa muestra del líquido para ver en cuánto acabó la C. Entonces, pasó de C0 a C.
Ya sé cuánto vale la C. ¿Cuánto vale la Q? Si tengo MS, ¿cuánto vale la Q? Puse en contacto un volumen MS de sólido y un cierto volumen BL de líquido. ¿Cuánto vale Q? ¿Cómo lo sacarían cuánto vale Q? ¿Sí se ven ahí? Melissa, Vargas, ¿alguna idea? No, pues es que se parece un poco a la práctica, ¿no? Del laboratorio, donde pues poníamos así el carbón en diferentes cantidades en los vasos de precipitado. Y después de que pasaba el tiempo se leía ¿cómo se llama este aparatito? Se me fue el nombre en el la absorbancia, ¿no? En el espectrofotómetro. Pues veo la concentración de esa absorbancia, me permite encontrar la concentración de este, ¿no? ¿Y cómo encontró Q? ¿Cómo lo encontraron? Pues teníamos que hacer una ecuación, ¿no? Bueno, encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Creo, ¿no? Pues era con regresión lineal, ¿no? Cuando trabajamos con observancias. Para C sí, pero para Q, con C sin duda hago una correlación lineal, pero para el equipo, ¿no? Para la parte analítica. ¿Pero cuánto vale Q? Yo necesito saber cuánto de lo que... Si yo tenía cierto volumen de líquido, con cierta concentración C0, y acaba en C, ¿cuánto perdió? Esto lo puedo saber fácil, ¿no? Si yo multiplico BL por la concentración inicialmente en la concentración final, me dice la masa que perdió. El soluto, ¿no? Ese soluto que perdió se fue al sólido. Entonces, eso tendrá que ser igual a ¿qué? Si asumo que el sólido tiene inicialmente una cierta Q0, ¿será igual a qué? Ana Álvarez. Ana Álvarez. ¿O alguien más? Si no, voy a seguir pasando. Ana, ¿estás ahí? Sí. Ok. ¿Sería igual a qué entonces? Esa diferencia, ese producto, es la masa que perdió el líquido y entonces es lo que absorbió el sólido. Tendría que ser igual a qué del otro lado. ¿A esa masa o...? ¿Es la masa del sólido? ¿Esa masa? Pero... Tendría que ser algo parecido a esto, ¿no? Si esto lo perdió el líquido, es lo que ganó el sólido. Tengo volumen de líquido, masa del sólido. Entonces tendría que multiplicar a ¿qué? Algo parecido, pero para el sólido, ¿no? Lo que ganó el sólido. El sólido empieza en 0. Entonces la concentración baja es esa, ¿no? Y entonces, de ahí, la Q es a donde se acabó, ¿no? Pues como ven de ahí, esto es un balance en realidad, ¿no? Un balance simple. Podemos sacar Q fácilmente. Sería entonces Q sería Q0 más BL sobre MS por C0 menos C. ¿De acuerdo a lo que tenemos ahí, no? Entonces, como ven, con un pequeño balance, yo podría obtener, con ese pequeño balance, yo podría obtener cuánto hay en Q, y entonces, como es masa a masa, lo que estoy obteniendo ahí, por las unidades que tengo como tal,
tengo masa-volumen por volumen. Entonces me queda solo masa sobre masa. Entonces ahí literalmente le estoy indicando la Q puntito, ¿no? Lo que está pegado al sólido. Y entonces literalmente de ahí yo podría hacer eso varias veces, obtener una serie de puntos y entonces después hacer pasar una línea por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces es relativamente fácil, ¿no? Como lo dijeron, efectivamente es lo que se hace en el laboratorio, ¿no? De separaciones. Eso lo hago varias veces solo para obtener diferentes puntos y atravieso una línea por ahí, ¿no? Probablemente línea recta, pero probablemente sea favorable o desfavorable, entonces probablemente alguna prueba con la ecuación de Fromm o la de Langmuir o alguna otra si es que ninguna ajusta aceptablemente bien, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero llevar es que esa Q nos da algo del estilo, pero cuando yo la veo desde el punto de vista de Q sin el puntito contra C, a esa le tendría que sumar lo que tiene la otra parte. Esto es epsilon P por C, que es lo que está en el líquido adentro de la partícula, ¿no? Y tengo probablemente algo así, que sería lo que está efectivamente absorbido. Y eso sería entonces 1 menos epsilon P rho S Q punto. Y entonces yo puedo tener, no sé, esa que sería como la Q efectivamente promedio, ¿no? Que es la que puse allá, ¿no? Solo quiero subrayar todas esas ideas. ¿Sí? ¿Me queda claro todo este asunto del equilibrio? ¿Sí? ¿Es mucho calor o qué? Profesor, no entendí la parte en donde no es desfavorable. No, se supone que es una línea recta. ¿Esta? ¿Dices? Tenía la intención de ser una línea recta. Esa. Esa es la línea recta que es nada más de lo que está absorbido. Es una línea recta porque es C por epsilon por la porosidad. Y entonces, la pendiente de esto es la porosidad, y eso es lo que tengo ahí, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Pero en realidad yo estoy sumando para obtener como lo que sería la absorción aparente, ¿no? Esta la tengo en volumen, masa-volumen, esta es masa-masa, esta es masa-volumen, ¿no? Y entonces, eso es lo que pasa en el equilibrio en general en absorción, ¿no? En estos casos que utilizamos en absorción. Lo que queda ver entonces ahora es, normalmente nuestro proceso de análisis siempre tiene que ver con equilibrio y la parte de velocidad, ¿no? Lo que atacaremos en la próxima sesión entonces será la parte de velocidad. Voy a poner un archivo que tiene que ver con la transferencia de masa en una partícula para que lo lean. Esta es matemática, si pueden lo meten y juegan con él, para estudiar esa parte de cómo es la transferencia de masa al interior de una partícula porosa, ¿no? Que es lo que distingue al caso de la cristalización, en el sentido de que en la cristalización la partícula era completamente sólida. Entonces, una vez que se absorbía, que se pegaba el soluto en la superficie del cristal, ya no se movía, porque iba formando el cristal como tal, ¿no? En este caso entra y difunde, entonces tenemos que pensar un poco más en cómo atacar este problema de el movimiento del soluto al interior de la partícula. Os pondré ese archivo para que lo lean y nos vemos después entonces, ¿no? Lo tienen que leer de tarea, ¿no? Voy a preguntar. Sí, profe. ¿Vale? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Profesor, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.